Bueno, bienvenidos a 13 preguntas para. Yo soy el nuevo, de normal veis a Kevin, hoy Kevin no está, pero tenemos un invitado que le va a llevar muy bien porque además es de su misma isla. Él es José, vocalista de Sumergible. Buenos días, José. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Aquí de mañana, ustedes acercándose más al almuerzo, pero no Exacto. tengo problema porque todavía no tengo hambre. Bueno, primero de todo, la pregunta es obligada. ¿Quién es Sumergible? Bueno, pues Sumergible es un grupo de Tenerife que lleva ya unos años juntos, que digamos que se caracteriza por tener una raíz muy sólida, porque está compuesto por mi hermano, para empezar, o sea, que estamos juntos de Todo siempre, queda en y familia. también, claro, y es un clásico el rock and roll, hay muchos grupos que están formados por hermanos, pero en este caso además, otro de los miembros, que es el batería, es un amigo de la infancia y luego ya el bajista, si es verdad, se ha incorporado más tarde, pero quiero decir que es un grupo con unos lazos muy, muy estrechos y muy profundos que lleva ya unos años metido en esta historia de la música y que ahora empieza a raíz de una colaboración con Universal y con Indica Producciones a hacer una difusión de su música a mayor escala. ¿Cómo llega la llamada? Quiero decir, ¿cómo llega la llamada de Indica Producciones de Universal? Trabajar con Universal tiene que ser lo más. Sí, pues nada, nosotros teníamos ya un material hecho, teníamos dos discos grabados ahí en Madrid con Manuel Colmenero, digamos que teníamos un material que nosotros consideramos de calidad. Pero bueno, el estar en Canarias, en Tenerife, tiene grandísimas ventajas, la mayoría cosas estupendas, pero es verdad, bueno, y Kevin te lo confirmará seguro, pero tiene algunas desventajas y, por ejemplo, cuando te dedicas al negocio de la música, en general al negocio artístico, la desventaja es que estás muy lejos del ámbito social en el que todo el mundo se conoce y que da pie a que luego pues, puedas proyectarte a más gente, ¿no? Entonces, nuestros primeros discos han estado más en el ámbito de Canarias, no habíamos tenido la posibilidad de difundir nuestra música fuera de las islas. Y claro, que de repente aparezca Universal, que aparezca Indica a través de Iván Taua, que es su director, que, bueno, pura casualidad, supongo, la verdad no le he preguntado exactamente cómo fue, pero un día se puso en contacto con nosotros a través del Facebook porque había oído un par de canciones nuestras, le gustaban mucho y les veía posibilidades. Y nada, ahí empezaron unas conversaciones que terminaron en este acuerdo que estamos ahora ya empezando a ejecutar. Este viernes se ha presentado el nuevo single, No Te Veo, ¿vale? ¿Cómo surge la canción? La canción surge, bueno, en el grupo componemos el bajista Esteban y yo. En este caso, No Te Veo proviene de un trabajo que había hecho Esteban. Había hecho una base musical bastante elaborada en la que estaba casi todo lo que se puede escuchar ya en la canción, en la versión final. Si la has escuchado, tiene un riff muy característico, muy machacón. Y ese riff ya estaba en lo que nos entregó Esteban. Yo como también compongo y además canto, pues un poco me la llevé a mi terreno, le cambié alguna cosa de la estructura, le metí una melodía y musicalmente acabó en lo que es. Luego, digamos que la otra dimensión de la canción, que es la de la letra, vete tú a saber por qué. Yo nunca sé muy bien cuando empiezo a escribir una canción de lo que voy a hablar, pero en esta canción, por algún motivo, pues me sugirió hablar de un poco de este narcisismo en el que vivimos todos metidos en estos tiempos, ¿no? De redes sociales, de exhibición continua, de transparencia, de esa necesidad de que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. Que a veces parece que da a entender que nos sentimos muy importantes y que somos tan importantes, sentimos la necesidad de que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces la canción yo la suelo definir como una especie de terapia de choque contra ese sentimiento, porque a veces necesitamos nosotros y muchos de la gente con la que hablamos que nos digan que no somos nadie y que quien nos hemos creído que somos, ¿no? Que son dos frases que repiten mucho en la canción. Al final, más allá de todo ese exhibicionismo y todo ese afán por gustar a los demás, al final
no dejamos de ser anécdotas en el mundo y dentro de 2 generaciones seguramente nadie se acordará de nosotros. ¿Qué queda? En 2017 sacaste Sumergibles. ¿Qué queda de ese Sumergible, sumergible? singular. Sumergible. ¿Qué queda de ese recuerdo? ¿Qué recuerdo queda de Sumergible? ¿Queda algún recuerdo? Bueno, Ya hemos pasado página. Sí, bueno, tú sabes que los grupos de música, en general los músicos somos entidades vivas que evolucionamos. La música es una expresión del momento emocional que vive cada uno, ¿no? En 2017 no estás igual que en 2019 y en 2019 tampoco estás igual que como probablemente estés en 2022, ¿no? Entonces, la música que nosotros grabamos en 2017, sintiéndola aún vigente, la mayoría, porque, bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero sí es verdad que tiene, bueno, pues tiene un punto distinto a lo que podemos estar haciendo ahora o lo que hicimos en el disco siguiente en Cable, que es mucho más energético y mucho más cañero, ¿no? Quizás también más electrónico. Somos un grupo que evoluciona y, bueno, la clave, creo yo, es mirar atrás y no avergonzarte de lo que hiciste, ¿no? Intentar seguir una trayectoria más o menos coherente y que lo que haces en 2020 tampoco sea todo lo contrario a lo que hacías en 2017. Hablas de evolución. En 2017 sacaste Sumergible, en 2019 Cables. ¿Qué evolución ha habido de entonces a ahora? ¿Qué cambio ves que haya habido? Bueno, pues como te decía, musicalmente yo creo que nuestros últimos temas son más energéticos, son más rápidos, la mayoría, por supuesto hay excepciones, pero la mayoría van en esa línea. Temáticamente, pues seguramente en estos últimos temas hablamos más de cuestiones generales, como esto que estábamos hablando, que al final es una cuestión muy universal, mientras que el primer disco hablaba más de emociones personales, individuales, relaciones. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido nos hemos un poco universalizado. Que habéis trabajado con Manuel Colmenero. Para la gente que no conozca, es productor de, entre otros, Vetusta Morla. ¿Cómo es trabajar con Manuel Colmenero? Bueno, pues sobre todo es muy fácil. Yo siempre digo que al final la gente más grande suele ser la más sencilla y la más fácil de tratar, ¿no? Con Colmenero pasó eso. Para nosotros, imagínate, fue un salto espectacular y un honor increíble tener la posibilidad de grabar un disco con él, con toda esa trayectoria que tiene detrás, ¿no? Que todo el mundo le conoce por Vetusta, pero bueno, si te pones a mirar la nómina de artistas que han pasado por ahí, flipa. Entonces, de hecho allí dentro, en el estudio, tiene una pared en la que todos los artistas que hemos pasado por ahí hemos firmado y te puedes pasar la tarde viendo las firmas que hay allí, ya te digo. Y flipando y diciendo, y yo estoy aquí, o sea, yo firmé aquí al lado de todos estos tíos. Entonces, nada, para nosotros fue genial. Nosotros tomamos la iniciativa, decidimos dar un paso más en nuestra carrera, apostar por grabar con alguien que entendiéramos que tenía que ver con nuestra sensibilidad artística y nos pusimos en contacto con él. Él no graba cualquiera, él siempre escucha el material que le mandan y hace un poco una criba y muchas veces te dice que no y que lo vuelvas a intentar. Sin embargo, cuando le mandamos nuestro material, a él le gustó mucho, desde el primer momento hubo mucho buen rollo, mucha empatía, se vino para Tenerife, estuvo aquí un par de semanas trabajando con nosotros los temas y nada, ya hemos hecho una relación muy estrecha, grabamos el segundo con él y casi ya es un colega de la banda. Volvamos a No Te Veo. No Te Veo lo habéis sacado creo que la semana pasada, si no me falla la memoria. 2 semanas. Hace 2 semanas, exacto, hace 2 viernes. Sí. ¿Qué ha pasado? O sea, a partir de aquí, ¿qué nos espera de Sumergible? Quiero decir, ¿ya viene CD o vienen diferentes singles como todo el mundo está haciendo para que toda la música se escuche? Sí, bueno, hay que adaptarse a las cosas como funcionan y ahora, como tú dices, pues el mercado musical funciona mucho a través de singles, ¿no? Yo personalmente, si a mí me das a elegir, yo prefiero el formato del disco en el que un artista en un momento determinado te lanza 12 temas y tú los puedes ir saboreando y tienes la oportunidad de
empezar por el single que te atrae, pero luego oyes la siguiente y te va gustando, al final te gusta más la siguiente que el single. Es otra, sí, es otra forma de aproximarse a la música. Ahora pues se hace de otra manera, ¿no? Ahora se busca la visibilidad, el estar siempre ahí, y la manera de que puedas mantener una visibilidad estable durante mucho tiempo es ir lanzando novedades. Tú sabes que ahora en todo necesitamos una novedad, La necesitamos música cosas. es actual y no hay que ir, es en el momento, se consume en el momento y en la hora. Pasa con todo, ¿no? Ya nadie compra una chaqueta que le dure 5 años, ¿no? La gente lo que quiere es una chaqueta bonita que te dure 6 meses, a los 6 meses ya te cansaste y compras Por otra nueva. temporadas. Exacto, pues con la música está pasando lo mismo. Entonces nosotros nos vamos a adaptar a eso sin perjuicio de que, ya te digo, no renunciemos al formato de álbum y volveremos a él. Pero nuestra idea es ir lanzando, hemos empezado con No Te Veo, el siguiente será Cables dentro de un par de meses, y así seguiremos con 5 o 6 singles, y a partir de ahí, cuando ya la gente nos haya escuchado y un poco hayamos tenido la difusión que hasta ahora no hemos tenido, tengamos la oportunidad de presentarlo en directo. Está previsto ir por ahí por Madrid, Barcelona, Valencia, algún sitio más, Las Palmas, ir presentándolo en directo, pero primero hay que hacer un trabajo de lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? De hablar del grupo, exacto, promoción, invitar a la gente que te escuche, porque un músico al que no escucha nadie no es un músico ni es nada. Me han dicho que, a ver si lo digo bien, porque esto es muy de allí y esto le puedo cagar y hay mucha gente que no sigue de allí. Me han dicho que si echas de menos los guachinches, el guachinche. Aquí el guachinche es una institución, se nota que tienes un tinerfeño ahí soplándote. ¿Te das Y es cuenta? sí, Gracias, es una institución. Gracias, José, por contar nuestros secretos. Yo te lo agradezco mucho. Bueno, para el que no lo sepa, hay que contar que los guachinches son una especie de casas de comidas que son muy tradicionales en Tenerife, no en Canarias, sino que es una cosa muy específica de la isla de Tenerife. Y son casas de comidas muy humildes, donde te sirven 4, 5, 6 platos, te sirven el vino de la huerta en la que está esa casa de comidas. Y bueno, aquí se estila mucho el irte el fin de semana con los amigos, con la familia de guachinches, tomarte un vinito, tomarte unas garbanzas y unas carnes y tal, y volver para casa con la barriga llena y tan contento. Todo el que viene aquí y lo llevas de guachinche se queda encantado. Por ejemplo, Colmenero, del que hablamos antes, es un enamorado del guachinche y cada vez que viene nos pide que le llevemos de guachinche. O sea que algo tendrán que tener. Nosotros, que sepas que no hemos visitado Tenerife, que lo vamos a visitar próximamente, que dentro de la segunda quincena de julio, si no me falla la memoria y si está todas las cosas bien, iremos allí a visitar y probar mucho guachinche. Pues nada, están invitados, se ponen en contacto con nosotros, tienes mi teléfono y sin problemas te llevamos a guachinche. No, además hay que ir a visitar también a Kevin porque es de allí, entonces hay que... Sabrás. No sé de dónde es, pero los guachinches son sobre todo el norte de la isla, o sea que si él es del norte, entonces conocerá un montón. Sí, él conoce un montón, me confirma. ¿Has aprovechado la cuarentena para cocinar o has estado componiendo durante toda la cuarentena como muchos músicos? ¿O no ha habido esa inspiración de decir, qué mal, estoy encerrado, no me apetece? Cocinar nada porque no me gusta. Bueno, bien, como yo. Lo imprescindible para sobrevivir, también tengo pareja, a ella sí le gusta, o sea que ahí tenemos un acuerdo perfecto y nos repartimos las tareas sin ningún problema. En cuanto a componer, ¿sabes lo que pasa? Me lo han preguntado mucho, pero la composición, para empezar, es una cosa muy personal, ¿no? Que cada uno lo vive de una manera distinta. Hay quien dice, voy a componer esta tarde, se sienta, escribe una canción. Hay quien no compone durante 6 meses y una noche a las 3 de la mañana se levanta con una idea en la cabeza y se va corriendo a escribirla. Cada uno es un mundo. Yo, digamos que no me tengo que sentir forzado a componer. Entonces, esta situación ha tenido una cosa muy especial, que es que parece que todo te invita a que escribas canciones, porque al final estás encerrado en tu casa, tienes mucho más tiempo para dedicarlo a la música,
eh, sabes que en el mundo están pasando cosas muy duras que no habíamos vivido, y emociones muy fuertes que, quiero decir, que todo Ya, eso parece que te invita y que te da las condiciones ideales a la composición. Y precisamente en mi caso, esa invitación tan evidente hace que yo por lo menos no haya tenido una inspiración especial. De hecho, yo este tiempo lo he dedicado más a revisar temas trabajados anteriormente y que por algún motivo se habían quedado en el camino. Siempre, bueno, pues llevas al local un tema que tú piensas que es muy bueno, lo tocas allí, a los compañeros no les convence o por algún motivo no termina de fraguar y se queda en el camino. Y yo tenía ya unos cuantos de esos y lo que este tiempo me he dedicado a darle una vueltita a esos temas y tal y replantearlos para volver a intentarlo. nos has dicho que tu hermano, Antonio, trabaja contigo, o sea, hoy es parte del grupo. Sí, sí. ¿Las cosas de casa se quedan en casa o hay rifirrafes en el trabajo? O sea, en plan de cómo es tu hermano, se pone más en plan pesado porque es tu hermano. Sí, eso por supuesto. Por supuesto. Y él te diría lo mismo de mí. Pero lo que pasa es que no solo se reduce la historia a mi hermano y a mí, sino que digamos que los cuatro somos personalidades muy distintas y muy diversas. Y además tienes que añadir que tenemos muchísima confianza entre nosotros. Quizás ahí hay que poner el paréntesis de Esteban, que es el bajista, que llegó hace menos tiempo y quizás, bueno, no existe esa confianza o esa intimidad que tenemos los demás y digamos que él a veces se queda un poquito al margen de las historias. En cuanto a las broncas estoy hablando. Ya, está claro, está Pero, claro. por eso. Pero sí, nosotros somos un grupo muy tempestuoso, tenemos muchas broncas y tenemos muchas peleas, pero vamos, lo bueno de eso es que te sirve para desahogarse. Yo, cuando me hablan de peleas de grupo, yo siempre pongo el ejemplo de los Beatles. Eh, lo, digamos que los Beatles son el paradigma de un grupo enfrentado y de personalidades que se oponen y que al final se cargan al grupo y tal. Pero luego tú ves, sabes que hay muchos testimonios, sobre todo de la última época, el último disco, el Let It Be, Sí. grabaron un vídeo con toda la grabación y tal. Y esa era la peor época que tenían McCartney y Lennon de relaciones personales entre ellos. Y de Y broncas. tú ves el vídeo y los enfrentamientos son muy por lo bajo. Nunca hubo una gran pelea, nunca hubo una gran discusión. Y yo creo que eso es lo que mató a los Beatles y lo que mata a muchos grupos, el no explotar. Yo creo que a veces es bueno decirse todo lo que te tienes que decir a la cara, y dejarlo el asunto saldado y el siguiente ensayo es mucho más fácil, ¿sabes? Porque no queda nada detrás. El problema es cuando tú te vas guardando cosas. Claro, se Que, cierra el que, problema y ya está. Eso, supongo yo que en cualquier trabajo que trabaje un equipo todos los días, supongo yo que al final hay rifirrafes y cada uno tiene su personalidad y llega un punto que explota. Supongo. Claro, esto lo estoy hablando de un grupo de música, pero como tú dices, esto te vale para cualquier clase de grupo humano. Los grupos humanos pues se relacionan de mil maneras y hay grupos que funcionan, como yo te estoy diciendo, como funcionamos nosotros, porque tenemos mucha confianza y mucha intimidad y no tenemos problemas en decirnos todo tipo de disparates a la cara y un rato después seguir tan tranquilos. Y hay otros en los que se van acumulando los rencores y los malos rollos. Y claro, el día que rompen definitivamente. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, es verdad que nos peleamos mucho, pero como tenemos tanta intimidad, tanto cariño, Todo nos queda en queremos, familia. exacto, eso al final nunca se va a romper y yo creo que es una de las fortalezas que tiene Sumergible. ¿Sois todos de la isla? Sí. No, el bajista es valenciano, Esteban es valenciano. Mira, como yo. O sea, es, Pues mira, es muy divertida esto, la relación porque, esto significa algo. ¿ves? Es que estamos conectados, José. Sí, Yo eso tío, te sí. lo tengo que decir. Les Eh, vamos a llamar blog de cabecera de Sumergible a partir de ahora. Exacto. Te iba a decir, ¿qué es lo más positivo que ves de Tenerife y lo más negativo? Nosotros tuvimos a Cristina Ramos, que también son de las islas, y cada uno le preguntamos lo mismo para que nos venda el Cabildo Canario. Así es que, Tenerife.
Tenerife es fantástico. Es que no, voy a empezar por la parte mala, que precisamente tiene que ver con el aislamiento que cada vez es más relativo, ¿no? Ya las distancias cada vez son menos importantes, las distancias físicas, porque tienes aviones que te ponen en Madrid en 2 horas y media, y las distancias digitales que no existen, porque tú y yo estamos a 2.000 kilómetros y estamos haciendo promoción de un disco sin ningún problema. Sin embargo, sí existen las distancias a las que yo te decía, ¿no? Sobre todo en la actividad artística, que es una actividad tan subjetiva, en la que la calidad del producto es importante, pero no es lo esencial, aunque a la gente le llame la atención. Que tú tengas un producto muy, muy bueno, no es lo determinante. Lo determinante es que haya gente que vean ese producto tan bueno y que además la gente que tiene la capacidad de ponerlo en el escaparate lo valore así. Entonces el problema es que la mayor parte de la gente que tiene la capacidad de ponerte en el escaparate grande, en el que te ve, por ejemplo, toda España, está en Madrid y en Barcelona menos, pero sobre todo está en Madrid. Si tú estás a 2.000 kilómetros de ese foco, es mucho más difícil llegar a ese punto, por mucho que exista Internet, por mucho que existan este tipo de relaciones y tal. Pero digamos que Internet al final es una especie de océano en el que se mezcla todo, se iguala todo, y pese a lo que uno pensaba originalmente, es que iba a permitir que los grupos pequeños se promocionaran y tal, casi lo que hace es hundir más a los grupos pequeños en el océano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese inconveniente, que es verdad que desde el punto de vista de un grupo, te digo, es un inconveniente gordo, que gracias a Dios nosotros ahora con esta colaboración pues lo estamos pudiendo solventar, pero hay muchísimos grupos y aquí se hacen cosas de muchísima calidad y que al final no trascienden por eso. Lo bueno casi es el resto. A mí vivir aquí me encanta. Yo además vivo en La Laguna, que es una ciudad que no, digamos que no se corresponde con lo que, por ejemplo, tú valenciano o cualquier persona de la península que no esté escuchando, cuando piensa en Canarias, pues pensará en playa y sol y todo eso. La Laguna es una ciudad de interior, tenemos el mar a 10 kilómetros, pero es una ciudad de interior, no vemos el mar de aquí. Tenemos un clima tirando a frío, llueve mucho, pero es una ciudad muy bonita, muy paseable, con mucho ambiente, con Me mucha dicen, tradición artística también. perdona José, me dicen que es Mordor. Sí, bueno, los de fuera de la laguna pues le No, tienen vamos, no falta de esa respeto. pequeña tirria, sí, le tienen esa pequeña tirria, pero yo te puedo decir que es envidia en realidad, porque todo el mundo querría vivir en la laguna, pero no todos pueden, claro. A ver, ya ahora vamos a hacer la promo bien. ¿Por qué hay que escuchar No Te Veo? ¿Por qué hay que escuchar No Te Veo? Hombre, yo creo que hay que escuchar No Te Veo porque es de Sumergible. Y porque Sumergible. Y ya está. Y por, sí, hombre, que te voy a contar yo. No, no, pero quiero decir que porque digamos que en un momento de música comercial en el que se tiende tanto digamos, a determinado territorio, que es el territorio del disfrute, del baile, de lo divertido, de la parte positiva de la vida, que por supuesto hay que potenciarla siempre. Creo que al menos en la música comercial se está dejando un poco de lado otra parte de la música, que es la parte más sombría, la parte más reflexiva, el contar lo que tienes alrededor, esto de lo que estábamos hablando antes, que yo creo que lo vivimos cada día y sin embargo no sé por qué no suele aparecer demasiado en la música o en el arte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros o nuestra música es distinta o pretende ser distinta y ofrecemos un producto diferente, ni mejor ni peor, pero sí diferente, ¿no? Entonces, yo creo que al menos por curiosidad la gente debería escucharnos. Luego, bueno, hay gustos para todos, como te decía antes, esto es muy subjetivo. Comprendo que haya gente que nos escuche y diga que somos la leche, y comprendo también que nos escuche y diga que no les gustamos nada. Pero, en fin, lo importante es que nos escuchen y que puedan juzgar. Bueno, pues con esto nos quedamos. Este es José de Sumergible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Esperemos que el éxito sea ya cuesta arriba y además ahora que tenemos gente de Valencia conocidos, coño, que menos que funcione. Enhorabuena Sí, sí, por... sí. Es una buena mezcla esa de Valencia-Tenerife, ya te lo digo. Claro.
gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Low Code Media y espero que nos veamos en las carreteras pronto. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias y lo mismo, gracias por confiar en Sumergible y darnos el espacio. Chao. Saludos.